Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase del tema 1 de Derecho Procesal del 2021. Vamos a tratar puntualmente los últimos dos capítulos de la obra de Alberto Binder. Eh, Vamos a pasar enseguida a lo que nos está faltando analizar. El primero de los últimos dos capítulos que tenemos que analizar nos habla de un concepto, el de la equidad. Es un concepto que, si bien está en los libros, mayormente en el espacio de lo que es la competencia civil se utiliza para la resolución de algunos tipos específicos de conflicto, pero no se trata generalmente de un principio que se trate como, o sea, que se le dé el lugar de un principio rector dentro del procedimiento. Sin embargo, ha sido expresamente incorporado por la Ley 5020, así que puede ser interesante conocer o tener bien claro cuál es la implicancia de este concepto. El capítulo se titula La equidad como concepto rector del sistema de garantías del proceso composicional. Inicialmente, el proceso composicional y el sistema de garantías. Desde un punto de vista político-criminal, las reglas del proceso composicional buscan organizar el proceso que hemos llamado de relocalización, es decir, hacer realidad los principios de última ratio y de esa manera obtener mayor eficacia en las finalidades últimas de la política criminal. El proceso de relocalización, volvamos a verlo, tiene que ver con encontrar soluciones que no impliquen la aplicación de cárcel para resolver problemas que antes implicaban la aplicación de la pena específicamente, que es el sistema, la pena de prisión. Bien. Hasta ahora nos hemos movido en el campo de la eficacia de la justicia penal. En este capítulo cambiaremos radicalmente de perspectiva. Nuestra preocupación ahora será sobre la construcción de los límites que permitan evitar que el proceso composicional se convierta en una actividad extorsiva, o sea, utilizado para evadir las exigencias probatorias propias del juicio de conocimiento. Es en ese sentido que podemos hablar de un sistema de garantías propio del proceso composicional. Ese sistema de garantías se organiza en tres niveles. El primero, el más básico, tiene que ver con el hecho de que las compensaciones reparatorias se construyen en un espacio de confluencia con la actividad de conocimiento, en la misma justicia penal ante los mismos funcionarios y jueces, con la posibilidad de que la composición fracase y todo derive en un juicio de conocimiento, etc. Y por lo tanto, hay reglas básicas del sistema de garantías de conocimiento que se aplicarán. Por ejemplo, la imparcialidad del juez, la posibilidad de la defensa, la contradicción. Estas reglas básicas, que son derivaciones de las mínimas condiciones de garantía y legitimidad de la justicia penal, no pueden dejarse de lado, pero ello no significa que funcionen con el mismo nivel de rigidez y con la misma extensión que en el juicio de conocimiento. Aunque los operadores del sistema pueden estar familiarizados con qué procesos tramitarán bajo el proceso de conocimiento y cuáles lo van a hacer bajo el proceso composicional, lo cierto es que por distintas circunstancias todo puede derivar en un proceso de conocimiento. Por eso, la importancia de las garantías básicas que está señalando el autor. La idea básica de un juicio imparcial sigue funcionando adaptadas a las reglas del proceso composicional, tal como lo veremos más adelante. El segundo nivel propio del proceso composicional consiste en el desarrollo de un marco de razonabilidad que permita un juego de todos los intereses, incluido el del imputado, y le dé suficiente contención a la posibilidad de llegar a acuerdos o a soluciones reparatorias razonables. Ese marco de razonabilidad se ha expresado históricamente, por lo menos en algunos de sus sentidos, bajo el nombre de equidad, y podemos todavía hoy utilizarlo como un concepto y el valor clave para dar sustento a las reglas del proceso composicional. La equidad tiene que ver con algo de poder dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia de equidad frente a la justicia del conocimiento, sentido histórico del concepto. Tanto el proceso composicional como el juicio de conocimiento se constituyen alrededor de reglas, que son formales, aunque esas reglas y formas no sean iguales.
En ese sentido, constituyen prácticas, el proceso composicional es un universo de prácticas y buscamos un marco de razonabilidad para ese universo cuyas finalidades y fundamentos ya hemos analizado. Por esta razón se habla del sentido del juego limpio. Actuar limpia o equitativamente, fairly, requiere más que el simple ser capaz de seguir reglas. Uno diría que lo que es limpio o equitativo, fair, a menudo tiene que ser sentido o percibido. Tal como hemos dicho, el concepto de equidad que busca se encuentra en un segundo nivel que presupone este juego limpio, que de un modo más concreto hemos estudiado con apego a las formas y que constituye la base de la buena fe procesal y la ética de la abogacía. Las reglas del fair play o las reglas del juego limpio tienen que ver con esto, ¿bien? No solamente apegarse a las reglas, sino ser un ejemplo, ser un modelo dentro de lo que es el deporte o la actividad. Por eso no todos tienen el reconocimiento del jugador del fair play. Lo dicho en el párrafo anterior es importante si no queremos que el concepto de equidad, en lugar de servir para construir un marco de razonabilidad, se convierta en una fuente de incertidumbre en la posibilidad de ampliar valores y principios por la simple institución o autoridad del juez, algo que sería muy peligroso en el marco del proceso composicional si el juez tiene la tentación de aplicar sus propias concepciones morales. A veces para resolver un problema entre partes hay que dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con con los propios sentimientos o con las propias visiones del mundo. Por ejemplo, muchas veces hay conflictos que tienen que ver con determinadas etnias o grupos eh, y esos conflictos tienen especiales implicancias y trascendencias. Y las formas de solucionarlo muchas veces están marcadas por la cultura o por las tradiciones de esa misma etnia o cultura y no tienen que ver con lo que todos apreciamos o creemos que es justo. Pero sin embargo son soluciones que dentro de un marco relativamente de razonabilidad llegan a poder aplicar un proceso composicional. Por eso es importante esta observación, que las concepciones morales y la posición de lo que es las partes, digamos, uno tiene que dejar de lado la posición propia del funcionario judicial y entender aquello que las partes están o los intereses que las partes tienen en ese proceso, siempre y cuando se trate de intereses que puedan ser tutelados jurídicamente. Es así que el concepto de equidad acompañado al de integración, adaptación y expansión del ordenamiento jurídico, pero no en un sentido formal, sino tomando el sentido social de su existencia y los caracteres de esa igualdad y pacificación, son los que destacamos y encuentran también una vieja tradición que los respalda. Y acá el autor otra vez vuelve a retomar algunas instituciones tradicionales del derecho. Recordemos que el proceso composicional, como antes lo vimos, es de uno de los procesos más antiguos. Digamos. Básicamente existía antes de que existiera el Estado, existía antes de que existiera el Poder Judicial o antes de que se aplicaran ciertas instituciones. Por lo tanto, tiene, primero, fuerte raigambre en las costumbres. Segundo, es histórico, históricamente ha tenido algún tipo de reconocimiento. Y en tercer lugar, por esas dos razones anteriores, tiene importancia a la hora de decidir algunos conflictos actuales. Bien, siempre con la lógica de tratar de resolver el conflicto, de resolver la cuestión de fondo. Bien. Que no siempre la cuestión conflictiva no se identifica siempre con el delito. El delito muchas veces es la manifestación de un problema de fondo o un conflicto social. Entonces, dimensiones del concepto de equidad. Lo que buscamos, por el contrario, es que el concepto de equidad sirva para dar previsibilidad a la construcción de soluciones y su relación con las reglas del juego para construirlas. Un marco de razonabilidad tiene que ver, tal como hemos visto al hablar de las reglas del juego, el fairness, con reciprocidad. Se trata de un marco de actuación que toda persona libre y razonable aceptaría independientemente del lugar concreto que ahora ocupe.
la teoría de Rawls. Que si ustedes la vieron cuando vieron teoría 2, es la teoría de esta del velo que uno puede, uno no sabe lo que le va a tocar, pero eso que le va a tocar lo acepta, porque conoce, digamos, que son reglas del juego limpias y claras. En el segundo punto, en consecuencia, debe existir una tercera dimensión que nos permita ir más allá de la equidad procedimental. Esa dimensión tiene que permitir un amplio ingreso de los intereses del imputado. Recordemos que el proceso composicional no es un juicio de conocimiento donde generemos condiciones para una afirmación segura sobre la responsabilidad penal del imputado. Tal decisión no existe en el proceso composicional, salvo en los casos en que se ponga como condición de la admisión de hechos o la confesión del imputado. Todavía no nos encontramos en una instancia valorativa, sino que de conformación completa del conflicto. Acá hacemos un parate y existen personas o existen, sí, siempre sujetos que tienen distintos intereses y entre ellos ser sometido a procedimiento penal o estar sometido a investigación muchas veces tiene consecuencias reales sobre la vida de esas personas y sobre sus relaciones. Entonces muchas veces alguien, por más que eh, no quiera admitir o que considere que no es responsable de un delito, está dispuesto a aceptar un proceso composicional y un cierto grado de reparación porque no quiere perder ciertos contratos, no quiere perder ciertas posibilidades de trabajo, no quiere perder, o sea, hay ciertos intereses, prefiere estar tranquilo en relación a su familia, ciertos intereses que puede tener el imputado en que el proceso se solucione sin llegar a una instancia de un juicio. En consecuencia, hay algunos intereses que pueden hacer eh, más propensa la situación a aceptar un proceso de composicional en vez de un juicio, pero lo que inicia diciendo el autor es que hay que evitar que esos intereses lleven al acusado a aceptar procesos composicionales que sean extorsivos, si se quiere. El principio de solución integral del conflicto implica que se trata de un conflicto, no simplemente de una necesidad de la víctima, por más que sea evidente o muy hiriente. No existirá un conflicto o solución y pacificar si la visión a solucionar y pacificar si la visión del problema del imputado no ingresa con toda claridad y respeto al marco de decisión. El hecho de que haya existido una denuncia, de que esa denuncia sea verosímil, etcétera, no puede tener como efecto la confusión entre necesidad de las víctimas y conflicto. Por lo tanto, esas tres dimensiones del concepto de equidad no tienen que servir para construir el conflicto de una manera tienen que servir para construir el conflicto de una manera equitativa, es decir, mediante el respeto a ciertas reglas del juego que surgen de la reciprocidad y con la posibilidad de que las necesidades y versiones del ofensor presunto ingresen también claramente en el marco de decisión y no solamente las de las víctimas. La equidad y el poder del juez. Nuestro propósito en este libro es distinto. Estamos desarrollando las reglas del proceso composicional que son distintas a las del juicio de conocimiento, dado que en el primero, por definición, nunca está en juego la aplicación de una pena de prisión. Si ello ocurre, pasamos de inmediato a las reglas del juicio de conocimiento. Por ejemplo, los acuerdos que llevan a una pena de prisión, procedimientos acordados, abreviados, confesiones, etc., nada tienen que ver con el proceso composicional y en ningún momento debemos confundirlo. Ellos son caminos abreviados para llegar a la pena, tienen sus propios problemas. Esto es una duda que algunos operadores tienen respecto de cómo canalizar el procedimiento y acá el mismo autor está señalando que estos procesos abreviados y estas cuestiones no tienen cabida en esta institución. Yo personalmente creo que los procesos llamados a colaborar en estas instancias son los procesos de composición y el proceso de mediación. Son dos grandes técnicas que pueden colaborar mucho con la aplicación de salidas de tipo composicional.
Una cuarta dimensión de la la disminución o eliminación, si es posible, del riesgo de extorsión. Es algo que hay que controlar. En tercer lugar, el riesgo de extorsión como base del sistema de garantías del proceso composicional. Así como queremos evitar que el aparato de la justicia penal se use para persecución social, política o ideológica, como también no queremos que las víctimas manipulen la justicia penal para hacer funcionar como un aparato de justicia por mano propia. Tampoco queremos que la justicia penal bajo las reglas del proceso composicional sea manipulada para evitar la prueba de los hechos, cargar sobre el imputado obligaciones excesivas o permitir que se produzcan situaciones que en el sistema de responsabilidad civil se conocen como enriquecimiento ilícito o sin causa. Entonces no es correcto pretender que el acuerdo, por ejemplo, se realice libre de toda presión o interferencia, porque si ya es discutible que alguna vez en la vida podamos tomar decisiones de esa manera, menos es esperable que esa situación se alcance en la justicia penal. Pero en determinado momento, ese juego de presiones se puede convertir en extorsión, es decir, superar un cierto estándar de juego de presiones admisible. Esto reclama investigación empírica, no una mera clarificación conceptual. El principio general está establecido en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro está obligado, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Esto significa que, según nuestro ordenamiento jurídico, en la construcción de una compensación reparatoria por la comisión de un delito, toda persona tiene derecho a la reparación integral, pero no a enriquecerse por ese hecho. Acá les hago un punto y aparte, porque quienes tuvieron obligaciones y sobre todo quienes vieron responsabilidad, si prestaron atención en el desarrollo de la materia, van a ver que hay distintas fórmulas para la determinación del daño o del daño sufrido por la víctima, que esto se conjuga también con los distintos niveles de víctima y las necesidades de reparaciones. Estas fórmulas complejas llevan, y la aplicación de una u otra fórmula nos lleva a determinar distintos montos de resarcimiento que varían mucho de caso a caso. Bien, entonces eso es una primera observación. Tengamos en cuenta que el campo ideal o uno de los campos donde más se pregona la aplicación de este tipo de salidas es el campo de los accidentes de tránsito o hechos de tránsito culposos. Bien, no digamos accidentes, me autocorrijo la expresión accidente de tránsito porque no son accidentes, sino son hechos de tránsito, porque existen grados de responsabilidad objetivas que tienen que ver con la incorrecta utilización de una cosa riesgosa. En términos generales, el enriquecimiento es el aprovechamiento de una debilidad ajena y en el caso de la justicia penal esa debilidad proviene en muchos casos de los riesgos de pena de prisión que se encuentran al final del camino como una posibilidad aún en el proceso composicional, pero debemos ser cautos, dado que todavía la justicia penal mantiene viva una ideología según la cual la víctima quiere aprovecharse de su situación, vengarse del imputado u obtener beneficios de un modo más rápido. Este prejuicio ridículo que convierte a la víctima en alguien que lucra con su dolor puede reaparecer bajo estas formas y cercenar legítimas construcciones de compensaciones reparatorias. Ni extorsión ni impunidad. Es una proclama que debemos convertir en las prácticas concretas y cotidianas. Bien, ni una cosa ni la otra. En tercer apartado, constituye un límite de similar fuente la prohibición de abusar del derecho. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 10, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que se exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de las situaciones jurídicas abusivas y, si corresponde, procurar
la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Forma parte entonces de las funciones de control del juez de garantías en los casos que deba homologar acuerdos o el imputado se queje frente a él, evitar las situaciones abusivas o las que impliquen enriquecimiento sin causa por parte de las víctimas. Esto hace o es importante a la hora de determinar cuáles son las funciones de los jueces de garantías y los límites a esa intervención. Recordemos que hay una postura bastante asentada en el foro relacionada con que los jueces de garantías, como no van a ser posteriormente jueces que intervengan en el control de acusación y tampoco van a ser los jueces que resuelvan en el juicio, pueden intervenir con bastante amplitud sobre el conflicto. Tienen una llegada directa. Se quiere que ellos sean los principales promotores de la solución de este tipo de soluciones. Entonces, deben instar a las partes a producir este tipo de soluciones en detrimento de la otra alternativa que es el juicio de conocimiento. En cuanto a la equidad, concordia y composición. Se trata antes bien de generar condiciones de negociación y de litigios fundadas en criterios de juego limpio, de reciprocidad, de comprensión completa de todos los elementos del conflicto y de control sobre las formas abusivas. En síntesis, para que la equidad cumpla una función más precisa en el proceso composicional, debemos articular las 4 dimensiones en que ella se manifiesta para nuestros propósitos. En primer lugar, como reglas y el sentido del juego implícito en esas reglas. En segundo lugar, como solución del caso concreto y con flexibilidad y concreción de la totalidad del sistema normativo, en especial las reglas de la responsabilidad civil. En tercer lugar, como comprensión equitativa, es decir, con amplitud para ingresar todas las visiones y los intereses que conforman el conflicto, no solo los de unos, y en cuarto lugar, como resguardo y control del mero capricho que funde extorsiones. Deben tener la capacidad de satisfacer los reclamos de las víctimas en sus distintos niveles o generar formas de acuerdo o discernimiento entre ellas para que el imputado no se encuentre sometido a un vendaval de reclamos imposibles de cumplir sin caer en situaciones abusivas. Vamos al capítulo siguiente, en cuanto nos habla de la proporcionalidad como regulador de la admisibilidad de las respuestas composicionales. El principio de proporcionalidad ha sido estudiado por ustedes cuando desarrollaron penal, el derecho sustancial, derecho procesal y seguramente en otras materias, porque es un principio rector del ordenamiento jurídico, como ahora vamos a ver. En primer lugar, la proporcionalidad como principio, valor o estándar ordinario. En la estructura del Estado de Derecho, el principio de proporcionalidad cumple una función central porque rige toda la actuación de los funcionarios públicos. Ninguna medida política podrá ser legítima si es desproporcionada. El principio de proporcionalidad se ha convertido, en efecto, en uno de los límites de los preceptos constitucionales, lo cual ha permitido que su uso se haya generalizado a prácticamente cualquier ámbito constitucional. La primera consecuencia entonces del principio de proporcionalidad es que marca una relación entre las medidas acordadas y el fin de solución integral del conflicto y construcción de paz comunitaria. La idoneidad de la solución reparatoria se debe medir respecto de la capacidad pacificadora. Sin duda, al tratarse de un proceso composicional, las voluntades e intereses de las víctimas son de principal importancia, pero la idoneidad no se mide por la capacidad de dar satisfacción a las víctimas, sino por la capacidad de dar solución al conflicto. Se dirá que esto impide la aplicación de criterios objetivos, pero no es cierto. La objetividad tiene que ver con el ajuste de las expectativas de la víctima, no con el reemplazo de su visión del problema. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad y Constitución Nacional. En nuestro bloque de constitucionalidad no existe una norma específica sobre el principio de proporcionalidad. La doctrina y la jurisprudencia lo han encuadrado, no obstante, dentro del concepto de razonabilidad, que tiene un contenido más amplio, pero incluye la idea de proporcionalidad como regulador de la actividad del Estado.
en particular cuando se analiza el principio de debido proceso legal desde su dimensión sustantiva, es decir, no ya desde las limitaciones formales de la toma de decisiones, sino de la evaluación de la decisión misma. Acá, algo que es importante, el principio de razonabilidad en la actuación del Estado tiene que ver con que hay una cuestión que es central al tema, que es que la política punitiva o la política de persecución penal del Estado es una política pública, ¿bien? Y como tal debe ser analizada con las herramientas de las políticas públicas. Eso nos brinda toda una nueva dimensión de análisis relacionado con que el mundo del derecho penal aborda o trata de manera directa a las políticas públicas, cómo el Estado persigue y castiga los delitos. Es una política pública, o sea, primero, qué delitos, qué conductas se van a criminalizar y cuáles no. Si es así, ¿cómo vamos a reaccionar ante esas conductas? ¿Qué delitos se van a preferir? Porque recordemos que el sistema no puede procesar todos los delitos. Entonces, ¿qué delitos el sistema va a procesar preeminentemente frente a otros que no? ¿Cómo va a resolver esa situación de conflicto? ¿De qué manera? ¿Con cuánta violencia? Bueno, es una política pública. Entender eso nos lleva a entender una serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del derecho penal, del derecho procesal penal y también de la criminología en cuanto a estudio de fenómenos sociales. En consecuencia, podemos sostener que la proporcionalidad es un requisito de razonabilidad de los actos públicos, entre ellos las decisiones judiciales, y que esa razonabilidad se encuentra dentro de las garantías propias del sistema constitucional que impone en sentido lato el debido procedimiento legal para la actuación de los funcionarios. Constituye un criterio de igualdad, de igual trato dentro de un mismo universo de soluciones. Esto implica que una solución de compensación reparatoria que se construye en un caso debe ser proporcional, acercándose al criterio de igualdad en relación con lo que se ha hecho en el universo de casos analogables. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha rendido de manera definitiva frente a los encantos del principio de proporcionalidad, aun cuando parte de la literatura especializada considera que el tribunal debería avanzar en ese sentido. En gran medida ello se debe a que a lo largo de los años nuestra Corte desarrolló su propio criterio para aplicar judicialmente las normas sobre el derecho constitucionales, el principio de razonabilidad. Es posible entonces que la inercia constitucional haya frenado el desarrollo del principio de proporcionalidad en Argentina. Ahí es interesante marcarles esta diferencia. Proporcionalidad y razonabilidad se relacionan, pero no son lo mismo. Proporcionalidad, si ustedes quieren, en última instancia hace referencia a casi una tabla. Es decir, bueno, si A es 1, B es 2, C es 3, digamos, tenemos una proporcionalidad, tenemos un marco bastante estructurado. La razonabilidad tiene que ver con que no sea arbitrario la decisión que se toma, con que sea dentro de parámetros ajustables en más o en menos, no caer en la arbitrariedad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencia tiene acudir al parámetro de la razonabilidad? Que se permite un mayor marco de pivot o una mayor libertad de la actuación de las políticas públicas del Estado y de los particulares. De algunos particulares, no todos. Entonces, esa es una diferencia técnica entre uno y otro concepto. El uso del criterio de razonabilidad le ha permitido a nuestra Corte Suprema una mayor flexibilidad, aunque ella se ha convertido en muchos casos en falta de claridad acerca de sus propios precedentes. Si bien razonabilidad y proporcionalidad son conceptos parecidos que apuntan al mismo objetivo de evitar arbitrariedad estricta y formalmente, no lo son, aunque existe una relación entre ambos principios de género a especie. Ello porque la idea de razonabilidad abarca la proporcionalidad, siendo esta una consecuencia o manifestación de aquella, ¿bien? Según la opinión de estos autores que tenemos señalados acá. Para mí son conceptos emparentados, y es más o menos la postura que sigue la Corte.
No necesariamente, porque cuando yo digo que hay una relación de género-especie, estoy diciendo que cuando hablo de razonabilidad indirectamente estoy hablando de proporcionalidad. No sé si llegan a entender lógicamente. Si yo digo que la proporcionalidad está íncita a la razonabilidad, indirectamente estoy diciendo, mire, si yo hablo de razonabilidad es lo mismo que estuviera hablando de proporcionalidad porque está comprendida, viene incluida en el paquete. Proporcionalidad en sentido estricto. Pero aún aplicando todos estos criterios quedarán aún casos en los que será necesario ponderar si las intervenciones en la vida del imputado son proporcionadas respecto de las expectativas de la satisfacción de la víctima. Vemos pues que en esta cuarta dimensión ya enfrentamos en una misma balanza los intereses del imputado y los intereses y expectativas de reparación de las víctimas, y trataremos de analizar si es posible encontrar algunos criterios más firmes para realizar esa ponderación. Es necesario superar una visión simplista que se instala en el sentido común de que la víctima ha sufrido una ofensa y el imputado la ha cometido, y por lo tanto ya está hecha toda ponderación posible. Por un lado, trataremos en la mejor medida posible de lograr la solución pacífica del conflicto mediante la mejor satisfacción de las expectativas de los diversos niveles de víctima, pero por otra parte trataremos de que el imputado acepte la solución bajo parámetros de libertad, voluntad bien informada y responsabilidad asumida, todo ello lo más alejado posible de una aceptación extorsiva. El principio de tutela judicial efectiva de la víctima y el principio de protección al imputado son ambos principios básicos de nuestro Estado de Derecho que deben llegar a un punto de acuerdo, pero en ningún momento se debe romper en la ponderación de los límites de cada uno de ellos, la regla de proporcionalidad que constituye el criterio general de relación entre todos los derechos fundamentales cuando ellos entran en colisión. Racionalidad, litigio y negociación. Creemos que la pretensión de encontrar criterios objetivos absolutos para resolver el problema de la ponderación es una tarea por ahora inconclusa y posiblemente vana si con ello pretendemos construir una aritmética de las decisiones judiciales. Como ya hemos señalado, nos interesa construir marcos de razonabilidad donde los litigantes tengan posibilidad de institucionalizar sus conflictos y a la vez vayan circunscribiendo y construyendo consensos acerca del derecho aplicable a cada caso. Acá le hago una observación al autor puntual. Pasó un apartado completo hablando de la proporcionalidad y las maravillas de la proporcionalidad frente a la razonabilidad. Y acá enseguida, inmediatamente nos dice que está ahogando por la razonabilidad, que como yo les digo, el marco de razonabilidad les brinda un criterio más amplio. No les dice todos los conflictos se tienen que solucionar de una forma casi muy parecida, sino que dice, miren, mientras no sea arbitrario y las partes estén de acuerdo y el orden público esté a salvo, hagan el convenio que ustedes quieran, dentro de un marco de razonabilidad. Bien, una razonabilidad entre quién es el autor del hecho, quién es la víctima, cuáles son las circunstancias del caso, qué delitos se investigan en cierta forma, cuáles fueron los daños producidos, etc. Yo creo, y en ese sentido me parece que la idea de marco de razonabilidad es una idea eh, por lo menos más flexible a la hora de diagramar políticas públicas, entre ellas la política de la persecución del delito. Es decir, que siempre una racionalidad posibilita, pero también limita el litigio, y de lo que se trata es la de la racionalización del binomio litigio-decisión como un todo. Acá me hace acordar a un capítulo de la obra de Foucault, cuando habla de la historia de la sexualidad, que hace un capítulo en la parte de metodología referido a las formas de racionalidad, porque no todas las formas de racionalidad tienen las mismas consecuencias, y la racionalidad no es una sola, sino que hay tipos de racionalidad que se pueden aplicar de distintas formas y llegan a distintos tipos de soluciones en el caso concreto. Eso es algo que que deberían tener en cuenta. Y les recomiendo el libro porque, bueno, es breve y muy interesante.
En segundo lugar, en definitiva, así como la equidad constituye un marco de actuación que pone límites a la actividad composicional, el principio de proporcionalidad establece límite general a la idea de reparación integral. Podrá existir otros límites provenientes de leyes especiales, de precedentes jurisprudenciales y hasta convenciones, que no significan relativizar el principio de reparación integral, sino señalar que como toda actividad jurídica se encuentra sujeta a límites que provienen de la idea general de Estado de Derecho, que no solo limita a los poderes públicos, sino a todo ejercicio de poder aún entre particulares. Hasta acá el tema propuesto, espero que les haya sido de su agrado. Nos vemos con la segunda clase del tema 2, que ya próximamente voy a estar subiendo a la página. Espero esta semana estar concluyendo con ese tema y ya finalizar, y espero los trabajos para las monografías para empezar a corregir. Eh, y bueno, nos acercamos ya a la segunda parte del cuatrimestre. Les mando un saludo y nos vemos próximamente.